Bueno, este vivo sin aviso es para que podamos hablar un ratito, aunque sea unos minutitos, con respecto a este módulo próximo que se viene presencial en La Plata, que vamos a estar hablando de la autobiografía. Y tiene un tinte especial porque en mi propia formación yo digo que fue el talón de Aquiles, que fue lo que me costó, lo que fue difícil, y cómo poder traer esa experiencia para que, por lo menos para mis alumnas, que sea más fácil, más accesible, más dinámico hacer la autografía. Entiendo que cualquier persona puede hacer una autografía y puede ser un proceso de transformación zarpado sobre la propia vida, ¿no? ¿Cómo miro yo a mi vida? ¿Qué es lo que digo yo de mí misma? ¿Qué cosas valoro? ¿Qué cosas me parecen tremendas? ¿Qué juicios tengo sobre mi propia existencia? ¿A qué personas siento que no contribuyeron, los villanos de mi vida, ¿no? Los ángeles de la guardia? ¿A cuántos personajes han estado en nuestra vida que todavía tienen ese rol de víctima o de victimario, de perpetrador? Y un poco hacer una autobiografía sistémica, como es la manera en la que yo lo presento, es traer a la conciencia eh, esto de entender que una cosa es lo que yo creo que me pasó, que creo que me pasa desde la niña, desde el niño, y otra cosa es, o de la víctima, y otra cosa es asentir a lo que es tal como es, y eso lo puedo ver y lo puedo hacer de parte del adulto emocional, de la adulta emocional en la que nos convertimos, ¿no? En toda esta formación. Entonces, traer un poco la experiencia personal siento que es fundamental para poder ofrecer este módulo que sea lo más nutritivo, ¿no? Lo más nutritivo para todas las personas que los quieran tomar. Está dentro del marco de la formación de constelaciones, es el último módulo del primer nivel, que es para comunicadores en los órdenes del amor, pero también siento que es un módulo que es accesible, que cualquier persona puede acceder, para poder empezar a mirar a su propia historia, a su propia vida con unos ojos nuevos, con una nueva mirada, con otro amor, con otro respeto hacia una misma, ¿no? Hacia uno mismo también. Así que bueno, contarles un poco, si bien este módulo es presencial en La Plata, o la Pili, bueno, Pili es una de las alumnas, si bien la autografía llega como un resultado de todos estos meses, 7 meses ya trabajando conscientemente, decididamente, comprometidamente, ya hay muchas cosas que uno se da cuenta, cuáles son lealtades invisibles, cuáles son patrones repetitivos, cuáles son eh, implicancias que sin darnos cuenta estamos ahí resonando con alguien de nuestros ancestros, ¿no? Con alguno de nuestros ancestros. Ya hemos pasado en el segundo módulo hicimos genograma, árbol familiar, donde vimos un poco de la dinámica que sucede, ¿no? Y eso que es tan fuerte, ¿no? Eso que el árbol siempre eh, muestra y que uno por lealtad, por amor ciego, por, por esas implicancias, ¿no? Que no se saben de dónde vienen, son totalmente inconscientes, sigue repitiendo de la misma manera, sigue siendo leal al sistema. De alguna manera ser desleal al sistema es hacerlo distinto, es hacerlo como a mí me parece, como yo siento, como lo que a mí me da libertad en este 2025. Sin embargo, no todos somos libres de eso, de hacerlo a nuestra manera. Entonces, bueno, quería poner un poco en palabras, primero toda esta parte de lo sistémico, de lo repetitivo, de los patrones que repetimos, y por otro lado, traer esta cosa creativa sobre mi propia existencia. ¿Qué digo yo de mí? ¿No? ¿Cómo es mi narrativa? ¿Cómo es mi relato? Cuando le cuento a alguien, no, porque me levanté y, no sé, desayuné al sol y bla, ¿no? ¿Cómo yo cuento mi propia historia? ¿Desde qué lugar? Sentarme a hacer la autografía en el año 2019 fue para mí tomar una decisión. ¿Cómo quiero que sea mi vida?
¿Cómo quiero contar esto que voy a dejar acá escrito en papel? ¿Quién lo va a leer? ¿Qué quiero dejar en este mensaje? Y fue tomar una decisión. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero contar de mi vida, no? Acá Pili, hola Lu, increíble haber llegado a esta parte de la formación dando pasos que jamás imaginé dar en mi vida. Transformador es poco. Gracias por tanto y qué lindo te queda el rojo. Ay, muchas gracias. Hermosa, qué lindo. Esto no jamás imaginé dar en mi vida. Yo siento que yo jamás imaginé dar una formación de constelaciones y ahora que la estoy dando y que la estoy transitando con ustedes también, siento que de alguna manera es como si yo lo hubiera vuelto a tomar, ¿no? Dice que cuando uno enseña, dos aprenden. Y siento que fue así, que está siendo así, y que me pone también en un lugar de reconocimiento, en un lugar de saber cuáles son mis límites saludables, de volver a ser mi propio padre, mi propia madre, ¿no? Como hacer toda esa integración. Y también tengo mucha admiración por las alumnas que pasaron y que están en la formación porque vi y vieron cómo juntos, juntas, atravesamos estos casi 7 meses, ¿no? Que llegamos al último del primer nivel, de los comunicadores en las órdenes del amor. Entonces, siento mucha honra al proceso. Y recién el mes pasado, cuando llegamos al módulo 6, dije, yo recién ahora me animo a decir algo, a darme cuenta de algo con respecto a lo que es dar una formación. Entiendo que también tienen sus bisagras, ¿no? Que tienen momentos en los que son como filtro en la formación de me quedo, me voy. Y entiendo que según la formación hay distintos módulos que son como más fuertes, impactantes en la vida de la persona que otros. En este caso, en esta formación fue el módulo padre, que atravesó todas las áreas de la vida, porque no solamente es trabajar con mi padre biológico, sino es atravesar todas las áreas en las que yo tengo que ser mi propio padre y yo tengo que defenderme, y tengo que cuidarme, y tengo que proveerme, y tengo que protegerme. Entonces es como mucho más profundo el ser, ¿no? El ser, el primero tomar a papá, soltar a papá, y tercero ser mi propio padre, ¿no? Ser yo esa energía, ese adulto emocional en el que me hubiera gustado tener, ¿no? Desde la ilusión del niño y de la niña le hubiera gustado que sea de tal manera. Bueno, entonces, la autografía, como les contaba, para mí fue mi talón de Aquiles, fue lo que me costó un montón empezarla, imaginarla siquiera. Yo cuando me enteré que tenía que escribir algo sobre mí, digo, yo no soy escritora, no tengo idea, nunca escribí nada. Y fue un gran desafío sentarme primero a imaginarme escribir algo sobre mí. Después finalmente cuando me senté, tuve que tomar esta decisión que les contaba, yo quién quiero que lea esto. Y depende de quién quiero que lo lea, qué le quiero decir. Quiero que lo lean mis hijos, mis nietos, mi descendencia. ¿Quién quiero que se entere de esto que estoy contando? Porque voy a contar cosas íntimas, ¿no? Voy a contar cosas que no todo el mundo sabe, voy a contar cosas de cómo a mí me trascendió la vida. Entonces, ¿de qué lugar lo cuento? Y ahí me di cuenta que había una narrativa mía que hablaba mucho desde la víctima. Y que decía, ay, pero bueno, yo que tuve una infancia difícil y que no sé qué y no sé cuánto. Como muy desde este lugar de víctima o de pobre de mí, ¿no? Que uno a veces no lo identifica, no dice, estoy en modo víctima, pero escucha como una canción de fondo en la propia vida que habla de pobre de mí, ¿no? Yo, pobre, no tuve esto, no me pasó aquello, no me pasó lo otro, no tengo aquello, no me dieron, no lo conseguí, no soy afortunada. Bueno, tomar esa decisión, ya frente a la hoja, ¿no? Bueno, cuando entré en ese proceso creativo, al cual invito mucho a las alumnas a que entren en un espacio creativo para gestar, ¿no? Esta autobiografía, ahí empecé a usar la música como recurso, porque por ejemplo no tenía mucha información de mis abuelos,
nací del lado de mi papá que venían de Corrientes, del lado de mi mamá que venían de Santiago del Estero, así que me apoyé en la música. Me puse unas zambas santiagueñas y unos chamamés, y ahí entendí que el gauchito Gil es muy importante en Corrientes, entonces ahí entendí también que mi abuelo era devoto del gauchito Gil, ¿no? Y todo como ese folclore que hay detrás de las creencias, de los mitos, hay una información que es muy profunda detrás, que cada uno lo trae en el cuerpo, sepa o no sepa sobre la historia de la familia. Eso es una maravilla, ¿no? Aunque yo no tenga ni idea de mi familia, todo lo que yo necesito de mi familia lo tengo en mí, está en mí, está en mi ADN, está en mi esencia, está en mis células, ¿no? Entonces, como cuando empecé a poner esa música, a escuchar la letra, ahí me fui acordando. Yo estuve una vez en el pueblo donde nació mi abuela y ahí me fui acordando de la tierra santiagueña, seca, finita, como un polvo. Y me fui acordando de la falta de agua y de los lugares que no hay río, arroyos, o sea. Y me fui acordando como de las costumbres, me vinieron olores, sin estar presente, ¿no? O sea, estar presente ahí en lo cuántico y en esa información que fenomenológicamente, como son las constelaciones familiares, se muestra, ¿no? Y estar ahí y escuchar un nombre de una ciudad. Ah, claro, una vez mi abuela me dijo, mi tía, qué, bla. Y se va armando la historia, porque en realidad está en nosotras, está en nosotros toda la información que necesitamos de nuestra propia historia. Entonces, bueno, ahí empecé en un proceso creativo. Nosotros lo que vamos a hacer ahora en este módulo, que va a ser va a ser 13, 14, 12, 13 y 14 de septiembre, va a ser trabajar los 3 días en esto, ¿no? En darle un inicio, darle un índice podría ser, darle un desarrollo aunque sea general y darle después una conclusión, un cierre. Después van a tener 3 o 4 meses para ahondar en los detalles, ¿no? En pulir esa autografía. Pero como vamos a ver como lo global, lo vamos a ver en este módulo, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de esta autografía? Bueno, lo importante es que sea sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos darnos cuenta el cambio que hay en mi percepción de mi realidad antes de las constelaciones familiares y después de las constelaciones familiares. Entender que si yo decía, no, cuando yo era chiquita era muy triste y estaba siempre llorando, ahora me doy cuenta que en realidad estaba unida a un duelo de mamá o de papá por, no sé, la muerte de su mamá, ¿no? Entender cuál es la dinámica inconsciente, cuál es la lealtad que estaba sucediendo, cuáles son los patrones repetitivos de la familia. Ah, pasó con mis abuelos, pasó con mis padres, ahora pasa conmigo. ¿Qué hago yo para evitar que esto siga sucediendo? Generaciones y generaciones de hijos enojados con padres, y yo sigo enojada con mi padre, ¿pero qué voy a hacer ahora? ¿Voy a seguir enojada con mi padre o voy a elegir una cosa distinta? Está en mí elegirlo. Sí puedo reconocer que hay una dinámica oculta. Sí puedo reconocer que, yo sigo enojada porque es lo que yo aprendí, es lo que traje, es lo que vi, que los hijos estaban enojados con los padres. Entonces, ¿qué lugar ocupo yo ahora? Cuando nos vamos liberando de esas historias que no son nuestras, empieza a salir y a pulirse lo que verdaderamente somos. Recién estaba ahí trabajando con un PDF y hablaba de las implicancias y esos enredos que suceden entre las almas. Entonces, como una persona puede estar enredado en una historia de lealtad con su abuelo, con su abuela, con su madre, con su padre, con una pareja anterior en la vida de papá, como esos enredos que son totalmente inconscientes, porque no es que lo elegimos, bueno, yo elijo esto, sino que el alma va ahí, y la manera de poder verlo, poder reconocerlo y que se revele esa información es en una constelación familiar, y poder soltarlo es como la respiración, ¿no? Es tomar y soltar. Tomo eso que sucedió, le doy un lugar y lo suelto. Es interesante, ¿no? Lo que pasa
y principalmente con tomar y soltar a papá y a mamá, que mayormente los rechazamos, no queremos tomarlos. Cuando nos damos cuenta que lo podemos tomar, porque es algo que me beneficia, después a veces pasa que no puedo soltar. Entonces es como la respiración, tomo mamá, suelto mamá, tomo papá, suelto papá, y en ese ritmo y en esa danza es que la vida va y viene. Bueno, vuelvo de vuelta a la autografía. Cuando entendí que fenomenológicamente la autografía ya tenía una conciencia que se iba a ir mostrando a medida que yo vaya avanzando, lo que empezó a pasar fue que en un determinado momento me frené. Y eso fue cuando tenía 12 años. A partir de los 12 años no pude escribir más. ¿No? Estaba escribiendo a los 12, terminé la secundaria, bla, bla. No pude seguir más. Y quedó ahí la autografía guardada en un cajón, en una cajita, y cada vez que la sacaba no podía avanzar, ¿no? Hasta que el campo, la información me llevó a reunirme con dos compañeras que tampoco podían avanzar en su autografía, que estaban igual de bloqueadas y trabadas que yo, en otras instancias, pero era igual, en otras edades, pero igual. Entonces nos acompañamos y pudimos salir las tres juntas de ese lugar donde estábamos, ¿no? Haciéndolo consciente, hablándolo, incentivándonos, juntándonos a escribir, como que cada una hablaba sobre lo suyo, y si bien son tres autografías totalmente distintas, cada una traía un movimiento que a la otra le servía. Juntarnos a leer, me di cuenta de esto, me pasó aquello, y ahí fue como con mis dos compañeras, con Ami y con Gise, pudimos salir del lugar donde estábamos y avanzar hacia el final de la autografía. Una vez que pudimos reconocer, yo pude reconocer que había algo en los 12 años que estaba trabando eso, puntualmente esa información. Cuando vi ese evento, lo reconocí, lo integré, ahí pude seguir avanzando. Hola, hermosa Juli, bienvenida. Estoy hablando de la autografía. Cuando hice consciente ese hecho que pasó a los 12 años, ahí sí pude avanzar. Entonces a veces es, bueno, ¿qué información es que está disponible? ¿Qué hecho concreto me bloquea, me traba? Y yo no puedo seguir desarrollándome en eso porque todavía estoy como en la historia, ¿no? Entonces, en esta decisión que tomé con respecto a cómo escribir mi propia historia, desde qué lugar escribirla, también entendí que había una manera de hablar, como inconscientemente una voz en la cabeza, que decís, ¿yo qué digo de mi vida? ¿Qué digo yo de mi vida? ¿Cómo hablo yo de mí? ¿Cómo me presento delante de las personas? ¿Qué respeto muestro de mí hacia mí? ¿No? ¿Qué amor muestro? ¿Qué amor tengo de mí hacia mí? Cuando empecé en esas hojas, en ese proceso, en eso, ¿no? Las fotos, hago mucho hincapié en esto, que traigan fotos de aquella época, ¿no? De sus casas de la infancia, de cuando eran chiquitas, de sus abuelos, de sus padres, en el caso que tengan fotos, ¿no? Hablarnos con amor, claro, hermosa, claro, total, sí, sí, hablarnos con amor, que muchas veces uno se sigue criticando y no es la voz real, no, nunca es la voz, si no nos hablamos con amor, nunca es la voz real, es la voz de ese padre interno, de los cuales le hablaba el otro día en la clase de análisis transaccional, que hablábamos del niño, del padre y del adulto. Cuando no nos hablamos con amor, nos hablamos de la crítica, es el padre autoritario, el padre, ¿cómo se dice? Crítico, ¿no? Entonces, bueno, cuando me tocó tomar esa decisión de cómo yo me iba a hablar a mí, ahí pude entrar en un proceso creativo muy lindo, con fotos, con música. Yo le recomiendo a las chicas con texturas, como si fuera una bitácora, ¿no? Que tenga, no sé, la flor que le regalaba mi papá, a mi mamá. Bueno, yo tenía una carta que mi papá le había escrito a mi mamá, bueno, la imprimí, la puse en la autografía, cuando hablé de su relación de amor. Y entrar en ese proceso, ¿no? ¿Cómo quiero que se vea?
¿no? Más allá de lo que fue, ya ahí, en esa conciencia de cómo yo quiero que se vea, hay una información que se actualiza. Ya no está el drama o la víctima, sino ahora hay algo que es más nutricio, siquiera, más nutritivo, para mí, para mi historia, para mi descendencia. Entonces eso, entender que nosotros en este módulo vamos a estar trabajando 3 días intensivo. ¿No? Vamos a ver la parte del niño, de la niña, vamos a ver la parte de adolescente, vamos a ver qué trae cada uno y qué siente que está como medio floja en qué parte de su historia, ¿no? Le vamos a dar estructura a la autobiografía y bueno, que sea sistémica, que podamos reconocer los patrones repetitivos. Por ejemplo, yo en mi autobiografía había puesto, bueno, yo como vos, a mi abuela, porque mi bisabuela, mejor dicho, mi bisabuela había reconocido a su hijo, le había puesto su apellido y mi hijo mayor tiene mi apellido, entonces esta lealtad de yo como vos, abuela, ¿no? En esto yo como vos, o yo te sigo, también son esas lealtades que seguimos manteniendo en el tiempo, ¿no? Y esto poder reconocer que no es casual que la vida se muestre parecida no es casual. Hay unas dinámicas inconscientes que pueden ser lealtades, identificación, intrincaciones, implicancias, excluidos. Puede ser un montón de maneras que uno está todavía cargando la historia de otras personas, ¿no? Y pensaba recién, no solamente podemos cargar la historia, siempre es por amor, siempre es por amor, pero es por un amor ciego. Y el amor ciego es arcaico, el amor ciego es infantil, el amor ciego es el amor, bueno, justamente que no te deja ver. Y las constelaciones familiares se trata de que vos puedas ver, de que puedas ver claramente en dónde no estás viendo con amor. Cuando nosotros no vemos con amor, o sea, vemos con amor ciego, con un amor infantil, queremos salvar, queremos rescatar, no respetamos el destino de otras personas. Entonces cuando ocupamos nuestro lugar y cuando empezamos a respetar el lugar que cada uno ocupa, algo se empieza a ordenar ahí y se empieza como a cerrar las fugas. Como que tenemos fugas energéticas de distintos lados, ¿no? Bueno, listo, dejo de ser leal a mi abuela con respecto a sus parejas, a la relación de pareja. Dejo de ser leal a mi papá con respecto de, no sé, el dinero que ganó con sacrificio. Dejo de ser leal a mi mamá, que me dice que todos los hombres son iguales. Dejo de ser leal a... Bueno, y así, ¿no? Entonces, a medida que uno va dejando de ser leal, empieza a aparecer lo que es la traición al sistema. Que se ve así desde la traición, desde la niña, desde el niño herido, dice, estoy traicionando a mi mamá, ¿cómo puede ser? Estoy en pareja y soy feliz y no sé qué. Entonces, desde ese lugar como uno tiene que aprender que no es traición, desde el niño se ve como traición, pero desde el adulto emocional es como si yo ampliara el terreno, como si yo agarro estos alambres de acá y los corro más allá, entonces ahora todos seguimos perteneciendo y además tenemos más espacio, ¿no? Lo que hace cuando rompemos una lealtad, cuando dejamos de pertenecer a eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, a esto de todas las mujeres están solas, a mi sistema, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo dejo de pertenecer a eso, no solamente que sigo perteneciendo, porque el niño o la niña lo que tiene miedo es a dejar de pertenecer, no solamente que sigo perteneciendo, sino que además amplío el territorio donde mi alma y mi descendencia pueden estar, por ejemplo, feliz en pareja, ¿no? Hablando de este tema. Hola, Bella, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, fíjense qué importante cuando uno va cerrando lealtades invisibles, eso que es totalmente inconsciente, cuando vamos cerrando, más presencia y más enfoque y más claridad hay para que yo sea quien soy, para que haga lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, recapitulando a este módulo que vamos a estar dando en La Plata de autobiografía, siento que, si bien esto está en el marco de la formación de constelaciones, siento que la formación de constelaciones que doy no es para que sean consteladoras.
ni consteladores. No es para que después cuando terminen sean consteladores. Eso creo que el ser constelador es como algo que se da desde otro lugar cuando pasan otras cosas. Yo no soy consteladora por tomar un curso de constelaciones familiares. Llego a ser consteladora o constelador en el caso de los hombres porque hay un proceso profundo del alma que te lleva y que te guía a guiar a otras personas, a acompañar a otras personas en su proceso. Pero no es solamente con un curso, con una formación de constelaciones que vas a poder ser constelador. Lo que sí yo puedo asegurar en mi formación de constelaciones familiares es que vas a ser más feliz. Vas a estar más liviana, vas a tener un mejor trabajo, vas a tener mejores relaciones con los demás y con vos misma, vas a tener mejor salud, vas a poder dormir más o mejor, vas a poder cambiar tu perspectiva sobre la vida y capaz que después de todo eso puedas y decidas, porque te gusta y porque es por ahí, sentís que tu alma te guía, a ser una consteladora. Pero mucha gente me dice, no, Lu, yo no me veo siendo consteladora, por eso no me quiero anotar a la formación. En realidad no es para ser consteladora. Esta formación es para que tengas una vida más plena. ¿Y cómo tenés una vida más plena? Identificando cuáles son esos hilos invisibles en los que nos enredamos sin tener ni idea. Nos enredamos una y otra vez con ancestros, con padre, madre, por amor. Pero por un amor ciego, un amor que no te permite crecer, que no te permite evolucionar, que no te permite prosperar, que no te permite ver más allá, porque es un amor infantil, el amor ciego. Es un amor arcaico, es un amor viejo, un amor del pasado, de un pasado que ya no existe. Porque vos sos otra, esas personas por las que querés hacer justicia son otras, las que querés vengarte son otras. Ya pasó el tiempo, el pasado ya pasó. No hay manera de cambiarlo al pasado. Lo que sí hay manera es de que yo cambie mi mirada sobre ese pasado y que yo le pueda dar una resignificación a ese pasado. Y de eso sí se trata esta formación. Si bien ahora ya estamos llegando al final de la formación en La Plata, que es presencial, abrí una nueva formación online, que ahí sí te puedes sumar y podemos estar trabajando a partir de septiembre en estos nuevos módulos, que son 7, que trabajamos el niño interior, madre-padre, trabajamos la pareja, trabajamos los órdenes del amor, de Bert Hellinger, la autografía, genogramas. Los primeros 7 meses que te posicionan como un comunicador en los órdenes del amor, son para trabajo personal. Puramente trabajo personal. Los segundos 7 meses, que en este caso van a ser el año que viene, son más de la actitud del terapeuta, de la mirada del terapeuta, del análisis sistémico, de la fenomenología, entender cómo pasa todo eso, ¿no? Los campos mórficos, qué pasa en una constelación, cómo se muestra en la constelación lo que se muestra. Entender sobre hipótesis, sobre entrevista, y es más allá de que vayas a ser consteladora, porque si sos terapeuta igual te va a servir todos, ¿no? Saber los órdenes de la ayuda, los órdenes del amor, cómo aplicarlos, cuándo la persona está en su adulto, cuándo la persona está en su niño, cuándo puede tomar lo que ve en la constelación o no, cuándo abrir una constelación si ves ya de antemano que la persona no va a poder tomar lo que se muestra en esa constelación, qué movimiento pequeño, chiquito hacer hacia esa solución que todavía no está disponible, tomarla. Así que bueno, un poco de todo esto se trata este vivo, principalmente de la autografía, donde vamos a poner mucho foco, porque la verdad que en mí fue un proceso de tanta soledad que siento que está bueno que ser acompañado, estar acompañados, estar sostenidos también por un grupo que te acompaña, que te puede mandar un mensaje, se juntan, todos los mates, se juntan a escribir, entrar en ese proceso creativo, ¿no? De empezar a ver tu vida con unos nuevos ojos, con un nuevo amor y desde el adulto emocional, que es súper importante. Cuando no estamos en nuestro adulto emocional,
no tenemos fuerza para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y es muy importante estar en el adulto. Es lo más importante, te diría, más allá de que las constelaciones familiares. Estando en tu adulto emocional podés lograr todas las cosas que querés. Pero para todas esas cosas que querés se requiere un adulto. Que sepa decidir, que sepa accionar, que sepa tener, que sea responsable por lo que causa, por las consecuencias que tienen los actos que hace. Y no como el niño que dice yo no hice nada, yo soy inocente, sino el adulto que asume su responsabilidad y que se pone en un lugar de responsabilidad, de compromiso hacia todo lo que hace. Bueno, de mi parte agradecerles a las personas que están ahí conectadas, a las que pasaron, a las que lo verán después grabado, me pueden preguntar, decir, está abierta la inscripción, se puede anotar cualquier persona. Si sos una persona avanzada en constelaciones familiares, si hiciste otras formaciones con otras personas y no hiciste la autografía, te súper recomiendo también que te puedas anotar en esta. Si hiciste la formación, por ejemplo, en el Centro Latinoamericano y te faltó la autografía, también, porque es un poco mi camino, a mí me llevó muchos años, me llevó como 3 años o 4 entregar la autografía, y entiendo que parte de mi misión en este módulo es que no te pase 3 o 4 años, sino que lo puedas hacer con más respaldo, con saber que no estás sola y no estás solo en eso. Bueno, bellezas, gracias por este compartir, nos vemos prontito, besos y cualquier consulta me hablan por acá. Adiós.